Nunca fuiste más que la cocinera de esta familia. Y ahora se acabó tu contrato. Fuera de mi vista. Me gritó mi marido nada más salir del juzgado, dejándome en la calle sin un euro y sin techo. Me senté en un banco de piedra y las lágrimas empezaron a caer solas. A mi lado temblaba de frío un anciano vestido con harapos. Me dio tanta pena que le regalé el único abrigo bueno que me quedaba. Entonces él se enderezó despacio y dijo, la bondad nunca se me olvida, hija. Ven, voy a enseñarte tu nueva casa. Mi marido, que pasaba justo en ese momento en su coche, estuvo a punto de estrellarse contra una farola al vernos entrar juntos por aquella verja. Pero para entender cómo se hundió y volvió a levantarse mi vida entera, hay que retroceder apenas 10 minutos hasta el aparcamiento de los juzgados de Valencia. 15 años antes, cuando conocí a Braulio, yo vendía bombones en un puesto pequeño de un mercado de barrio, y él, entonces un contratista ambicioso pero sin un duro, se paró frente a mi mostrador durante 20 minutos sin decidirse por ninguna pieza. Al final se llevó una docena entera y volvió esa misma tarde sin bombones que comprar, solo para preguntarme si quería cenar con él. Con Braulio nunca sentí, al principio, que tuviera que demostrar nada. Escuchaba de verdad, o eso creí durante años. Con el tiempo, el dinero cambió su forma de mirarme, hasta que dejé de ser su socia y me convertí, sin darme cuenta, en poco más que la persona que le calentaba la comida y le firmaba lo que él decidía. El viento de febrero me cortaba la cara, pero yo casi no lo sentía. Braulio estaba de pie junto al maletero abierto de su todoterreno gris plomo, con el rostro, normalmente tan cuidado, retorcido de rabia. Sacó mi bolsa de viaje, lo único que el juez me permitió llevarme, y la lanzó con fuerza contra un charco de agua sucia. Recoge tus cosas y no se te ocurra volver a acercarte a mi finca, gritó tan alto que los transeúntes de la otra acera se giraron a mirar. La seguridad tiene orden de soltar a los perros si te ven a menos de 100 metros. Me quedé callada. No había nada que decir. El juez, media hora antes, había leído la sentencia con una voz plana y aburrida, como quien lee la lista de la compra. El acuerdo prematrimonial que yo firmé 15 años atrás, sin leerlo bien porque estaba enamorada, resultó ser una condena. Recuerdo perfectamente el día que lo firmé, en el despacho de un notario amigo de la familia de Braulio, sentada en una silla demasiado alta para mis piernas, mientras él me apretaba la mano por debajo de la mesa y me decía, en voz baja, que aquello era pura formalidad, un trámite sin importancia entre dos personas que se iban a querer toda la vida. Firmé sin apenas mirar las páginas, confiando en esa promesa susurrada más que en cualquier cláusula legal, y durante 15 años ese papel durmió en un cajón sin que ninguno de los dos volviera a mencionarlo, hasta que se convirtió, el día del juicio, en el arma más afilada que Braulio pudo usar contra mí. No me quedó nada, ni un porcentaje del obrador de chocolate que levantamos juntos desde una cocina de 15 metros cuadrados, ni un piso, ni un coche, nada. La puerta del todoterreno se entreabrió y asomó Selene. Llevaba una gabardina de cachemir que costaba, calculé sin querer, más que todo lo que llevaba en aquella bolsa empapada. No bajó al frío. Solo bajó la ventanilla, se acomodó la melena castaña y soltó una risa clara y afilada. Braulio, vámonos ya, dijo con voz de niña caprichosa, aquí huele a fracaso y llegamos tarde a la reserva. Braulio se sacudió las manos como si hubiera tocado algo sucio, subió al coche y pisó el acelerador. El vehículo arrancó salpicándome de barro helado. Me quedé sola en medio de aquel aparcamiento enorme y vacío. Las piernas me llevaron solas hasta el banco de la parada de autobús más cercana, aunque en el bolsillo del abrigo solo llevaba unas monedas sueltas, ni siquiera suficientes para un café. 40 años. Maestra chocolatera. Reconocida en media España, esposa de un hombre respetado en la ciudad. Y ahí estaba, tirada como el envoltorio de un bombón ya comido. El banco de madera estaba helado incluso a través del abrigo, y el olor a diésel de los autobuses se mezclaba con un aroma lejano a churros de algún puesto cercano, un aroma que en cualquier otro momento me habría hecho sonreír y que aquella tarde solo me revolvía el estómago. Me sequé la cara con el dorso de la mano, sin importarme ya que se me corriera el poco maquillaje que llevaba para el juicio. Alguien tosió despacio a mi lado. Levanté la cabeza.
En el otro extremo del banco había un anciano de unos 70 y tantos años, vestido con una colcha de ropa remendada, un abrigo grasiento y desabrochado bajo el que se veía un jersey demasiado fino para aquel frío. Le temblaban tanto las manos amoratadas que no lograba subirse el cuello del abrigo. No pedía limosna, ni siquiera me miraba. Solo intentaba, con toda su concentración, no morirse de frío ahí mismo. Miré mi bolsa hundida en el charco y después mis propias manos, cubiertas con guantes de lana buena. Yo estaba mal, sí, pero aquel hombre se estaba muriendo. Yo, al menos, todavía tenía fuerzas para levantarme. Me desabroché despacio mi único abrigo de más, un poncho grueso de lana virgen que mi abuela me tejió antes de morir, y se lo puse sobre los hombros. Tenga, envuélvase bien, le dije, ayudándolo a acomodarse la prenda, como había hecho tantas veces con Braulio cuando salía de madrugada a supervisar sus obras. El anciano se estremeció, alzó la cara hacia mí y sus ojos, sorprendentemente claros para su edad, me miraron con una atención que no correspondía a un mendigo cualquiera. Saqué de mi bolsa el termo de chocolate caliente con canela que había preparado esa misma mañana, antes de ir al juicio, sin imaginar que sería lo último que prepararía en mi antigua cocina. Bébase esto, le dije. Lo bebió despacio, con avidez y cuidado a la vez, y con cada sorbo el temblor de su cuerpo iba disminuyendo. Cuando terminó, cerró el termo con manos ya más firmes y enderezó la espalda. Y entonces sucedió algo extraño. Un segundo antes tenía delante a un vagabundo frágil, y ahora, con los hombros rectos bajo mi poncho, parecía otra persona por completo. Hoy pasaron muchas personas a mi lado, dijo con voz ronca pero firme. Algunas se apartaron, otras tiraron una moneda para acallar la conciencia. Tú eres la primera que me dio calor de verdad. Se puso de pie con movimientos seguros. Yo no olvido la bondad, hija, y siempre pago mis deudas. Levántate. Ven, voy a enseñarte tu nueva casa. Sonaba a delirio de un loco, pero en su voz había tanta autoridad que lo seguí sin pensarlo dos veces. Sonaba a delirio de un loco, pero en su voz había tanta autoridad que lo seguí sin pensarlo dos veces. Mientras caminábamos, me fijé en cómo se movía, ya sin el temblor de antes, con un paso mesurado, casi militar, y pensé que quizás debería tener miedo, seguir a un desconocido por una calle vacía, pero algo en su forma de mirarme, sin lástima ni codicia, solo con una especie de reconocimiento tranquilo, me hizo confiar sin más preguntas. Caminamos apenas 200 metros, doblamos una esquina, y llegamos justo frente a la mansión que Braulio había levantado con mi trabajo, mi nombre y mis recetas. Al otro lado de la calle había otra finca, la que en el barrio llamaban la casa del forastero, un caserón de piedra tras una verja de hierro oxidado, con las ventanas tapiadas desde hacía al menos una década. Se decía que el dueño había muerto en algún lugar de América y que los herederos llevaban años peleándose en los tribunales por ella. El anciano se acercó con paso firme al panel del portero automático oculto bajo el polvo. Justo entonces, detrás de nosotros, se oyó el rugido de un motor. Braulio había dado la vuelta con el coche para disfrutar un poco más de mi humillación. Vaya, Amalia, se te buscó un pretendiente a tu altura, gritó bajando la ventanilla, mientras Selene reía a su lado. Qué pareja tan bonita, la reina de la calle y su rey mendigo. El anciano ni siquiera giró la cabeza. Marcó una larga combinación en el teclado oxidado. Se encendió una luz verde y las pesadas puertas comenzaron a abrirse despacio hacia adentro. La sonrisa se le borró a Braulio de golpe. Se quedó tan absorto mirando cómo se abrían aquellas puertas que llevaban 10 años selladas, que se olvidó de frenar. Una rueda subió al bordillo y el todoterreno chocó contra una farola con un estruendo metálico. Entra, no tengas miedo, me dijo el anciano, invitándome con un gesto hacia el sendero. Crucé el umbral sintiendo en la espalda la mirada atónita de mi exmarido. Las puertas se cerraron detrás de nosotros, aislándonos del ruido de la calle. Estábamos en un patio enorme. De cerca, la casa parecía todavía más imponente, aunque necesitada de cuidados urgentes. El anciano se quitó el gorro sucio. Debajo tenía el pelo blanco, bien recortado. Me llamo Feliciano Salas, dijo, y no soy ningún vagabundo, como pudiste pensar.
Sacó de un bolsillo interior un llavero pesado. Soy el dueño de esta finca y de la tierra sobre la que se levanta la mansión de tu marido. Tu exmarido cree que es el rey del mundo, añadió con una sonrisa amarga, pero olvidó un detalle. Cuando pidió el crédito para construir ese salón de eventos que tanto presume, hipotecó el terreno entero. Lleva 8 meses sin pagar al banco, confiando en que sus contactos en el ayuntamiento lo cubrirían. Hace un mes, esa deuda impagada la compré yo. Tu marido vive, literalmente, en mi propiedad, Amalia. Y ahora yo decido cuánto tiempo más va a poder seguir ahí. Cruzamos el vestíbulo, que olía a papel viejo, piedra fría y años de silencio. Feliciano encendió una lámpara enorme que colgaba del techo y la luz cayó sobre muebles cubiertos con sábanas blancas, como un reino dormido. Aquí hay 20 y tantas habitaciones, dijo abarcando el espacio con la mano. Hace más de una década que nadie las pisaba. Yo vivía en la casita del jardinero, observando en silencio cómo tu marido construía su imperio sobre mentiras. Pero ha llegado el momento de que esta casa vuelva a respirar. Se volvió hacia mí con seriedad. No necesito servicio, Amalia, al servicio se le paga poco y roba el doble. Le pregunté, ya varios días después, mientras le servía el desayuno, por qué había decidido hacerse pasar por mendigo en pleno febrero, arriesgando su propia salud a los 70 y tantos años, solo para comprobar la bondad de un desconocido. Se quedó callado un rato, removiendo el chocolate en su taza sin beberlo. Porque a mi edad, dijo por fin, uno ya ha visto demasiadas veces cómo el dinero saca lo peor de la gente, y quería, antes de morirme, encontrar a alguien en quien todavía saliera lo mejor. Llevaba semanas sentándome en distintos bancos de la ciudad, distintos días, distinta ropa. Tú fuiste la única que se quitó su propio abrigo sin preguntarme antes cuánto dinero llevaba en el bolsillo. Eso no se enseña, Amalia, o se tiene o no se tiene. Necesito una administradora, alguien que le devuelva la vida a este lugar. La cocina es tu reino, hay alimentos en la despensa y el generador funciona. Y necesito, añadió más bajo, que me alimenten como alimentaste a un anciano desconocido en un banco helado, con alma. ¿Aceptas? Miré mis propias manos. 1 hora antes pensaba que mi vida se había terminado. Ahora me ofrecían las llaves de un palacio. Acepto, dije con firmeza. Entonces manos a la obra, respondió él. Tu habitación está en el segundo piso. Yo, mientras tanto, revisaré unos documentos en el despacho. No perdí ni un minuto. Subí, me duché, encontré un albornoz limpio en el armario, y bajé a la cocina, que resultó ser un sueño hecho de mármol y cobre, hornos profesionales, una batidora industrial cubierta de polvo, y en la despensa, entre telarañas, cacao en polvo de la mejor calidad, manteca de cacao pura y un arsenal de moldes antiguos. No perdí ni un minuto. Subí, me duché, encontré un albornoz limpio en el armario, y bajé a la cocina, que resultó ser un sueño hecho de mármol y cobre, hornos profesionales, una batidora industrial cubierta de polvo, y en la despensa, entre telarañas, cacao en polvo de la mejor calidad, manteca de cacao pura y un arsenal de moldes antiguos. Esa primera noche, ya tarde, mientras esperaba a que templara la primera tanda de chocolate, me senté un momento en la escalera de servicio, todavía con el albornoz puesto, y me permití llorar por fin sin que nadie me viera, no de tristeza exactamente, sino de puro agotamiento, como llora el cuerpo cuando por fin puede soltar lo que llevaba sosteniendo demasiado tiempo. Después me lavé la cara, até el pañuelo en el pelo, y volví a la cocina como si aquel llanto hubiera sido solo un trámite necesario antes de empezar de verdad. Pensé, mientras amasaba la primera ganache de la noche, en todas las veces que Braulio me había dicho que sin él yo no sería nadie, que mi talento solo servía para llenar mesas de invitados en sus fiestas, nunca para sostener una vida propia, y sentí, con cada golpe de espátula contra el bol de acero, como esa frase suya se iba deshaciendo dentro de mí, capa por capa, igual que se deshace el azúcar al fuego, hasta convertirse en algo dulce y útil, en vez de amargo y paralizante. Para cuando salió el sol por la ventana de la cocina, ya no era la misma mujer que había llorado en aquel banco unas horas antes. Mis manos recordaron solas los movimientos de siempre. Temperar chocolate siempre me ha ayudado a pensar.
2 horas después, un aroma dulce y profundo de cacao tostado flotaba por toda la casa vacía, y al otro lado de la calle, en la mansión de los leones de piedra que Braulio mandó tallar para la entrada, cundía el pánico. Lo vi por la ventana de la cocina. Braulio corría por el patio con el teléfono pegado a la oreja. Había reconocido a Feliciano, claro que lo había reconocido. 15 años atrás, cuando era un contratista joven y ambicioso, Braulio convenció a un viejo dueño de una fábrica de azulejos para que le transfiriera los derechos a cambio de una manutención de por vida, y después declaró la fábrica en quiebra, desvió el dinero y difundió el rumor de que el anciano había muerto borracho en alguna cuneta. La resurrección de aquel muerto no solo amenazaba la reputación de Braulio, era su ruina total. 10 minutos después, las luces azules de la policía iluminaban la calle. Derríbenla, chillaba Braulio saltando junto a los agentes, ahí dentro hay una intrusa y un vagabundo peligroso, entraron por la fuerza en propiedad ajena. Me limpié las manos en el delantal, me acomodé el pelo y miré a Feliciano, que tomaba café tranquilamente con una bandeja de bombones recién templados. Este es tu primer examen, administradora, me dijo, tendiéndome una carpeta con sello oficial. Salí al pórtico. El capitán, un hombre corpulento de rostro rojo, golpeaba la verja con la porra. Abran de inmediato con las manos en alto, rugía. Pulsé el botón del panel y las puertas se abrieron lentas. Buenas tardes, capitán, dije en voz alta para que todo el barrio me oyera. ¿Por qué tanto escándalo? Van a asustar a la masa madre. Braulio se atragantó de rabia. Arréstenla, entró ilegalmente. Interrumpí a mi exmarido sin mirarlo y le tendí al capitán la carpeta. Revise, por favor, es el título de propiedad y un poder notarial a mi nombre firmado por el señor Salas. Soy la administradora oficial de esta finca. El capitán leyó despacio, comprobó los sellos con una linterna y miró a Braulio con otros ojos. Los documentos están en regla, señor Ferrán, gruñó. No hay ocupación ilegal aquí. Levanté la servilleta de la bandeja que llevaba. El aroma de los bombones recién templados golpeó las narices de los agentes que llevaban toda la tarde de guardia al frío. El señor Salas los invita a entrar en calor, sonreí, pero a los intrusos, y miré fríamente a Braulio, la entrada les está prohibida. El capitán, un hombre corpulento al que después llegué a conocer bien porque se convirtió en un cliente habitual de la escuela, aceptó la bandeja con una mezcla de sorpresa y alivio evidente, y mientras masticaba la primera trufa cerró los ojos un instante, como si aquel sabor le devolviera algún recuerdo de infancia, quizás una abuela, quizás una Navidad lejana. Señora, dijo tragando, esto es mejor que cualquier cosa que haya probado en la comisaría en 20 años de servicio. Y soltó una risa breve que rompió por completo la tensión que Braulio se había esforzado tanto en construir aquella tarde. Aquella misma tarde, mientras se corría la voz por el barrio, decidí llamar a mis antiguos proveedores, los mismos con los que había trabajado durante años hasta que Braulio decidió que yo debía quedarme en casa firmando facturas y sonriendo en las cenas de negocios. Doña Amalia, gritó don Seferino, el cacaotero de siempre, por usted hasta el fin del mundo, su Braulio me debe 4 meses, pero a usted le fío hasta la camisa. Así respondieron todos, el lechero, el frutero, la bodeguera. Recuerdo especialmente a la bodeguera, una mujer menuda llamada Asunción, que cuando le expliqué la situación dejó su trapo sobre el mostrador, se cruzó de brazos y me dijo, sin rodeos, que llevaba años viendo cómo Braulio pasaba por delante de su tienda sin saludar, con la nariz tan alta que ni se molestaba en mirar a quien tenía a 1 metro de distancia, y que le iba a dar auténtico gusto surtir de nuevo el obrador de la única Ferrán que se merecía ese apellido, aunque ya no lo llevara. Me reí por primera vez en varios días con ese comentario, una risa corta y torpe, casi olvidada, como quien recupera un músculo que llevaba tiempo sin usar. Se acordaban de quien llevaba realmente aquel negocio mientras Braulio se paseaba por inauguraciones con la cinta y las tijeras doradas. Durante 3 días apenas dormí. Los hornos trabajaban sin descanso, bombones rellenos de mazapán, tabletas de origen único, trufas espolvoreadas con oro comestible. El olor era tan denso que cruzaba la calle y se colaba, según me contaron después, hasta por debajo de las puertas de la mansión de enfrente.
Llegó el sábado en que Braulio, desesperado por acallar los rumores de bancarrota, había organizado una fiesta de compromiso colosal con Selene, invitando a media élite de la ciudad. Feliciano decidió organizar, la misma noche, un baile benéfico a favor de un comedor social, con entrada mediante donativo. Nosotros no hicimos ostentona, solo abrimos las verjas y encendimos todas las luces. Feliciano había insistido en que nada de orquesta contratada ni decoración cara, solo velas en los alféizares y las puertas abiertas de par en par, porque, según decía, la verdadera elegancia no necesita anunciarse a gritos, se nota sola en cuanto alguien cruza el umbral. Tenía razón. Mientras al otro lado de la calle Braulio desplegaba luces de neón y un cartel enorme con su apellido en letras doradas, nuestra casa brillaba apenas con el resplandor cálido de las velas y el vapor dulce que salía de la cocina, y aún así, o quizás precisamente por eso, fue nuestra puerta la que la ciudad entera terminó cruzando esa noche. Pasó una hora y algo iba mal en la casa de enfrente. Vi a Braulio gesticulando con un hombre vestido de chef. De repente la puerta trasera de su mansión se abrió y salió el equipo de catering cargando bandejas vacías hacia una furgoneta. Al parecer no pagó el adelanto y nadie trabaja gratis siendo tonto, comentó Feliciano a mi lado. Los invitados de Braulio, con copas de cava barato en la mano, empezaron a salir al pórtico oliendo el aire. El primero en ceder fue el alcalde, famoso gastrónomo. Lo conocía de antes, de cuando organizaba las ferias gastronómicas de la ciudad y siempre pedía que le reservaran una caja entera de mis trufas de naranja para llevarse a casa, así que cuando cruzó nuestra verja con la excusa de curiosidad profesional, en realidad venía buscando, sin decirlo, el sabor que tanto había echado de menos desde que Braulio me apartó de los eventos públicos hacía casi 2 años, alegando que una esposa no debía trabajar de cara al público como una simple empleada. Cruzó la calle atraído por el aroma de cacao tostado y entró en nuestra finca sin disimular ni un poco. Detrás de él fueron los demás, olvidándose por completo de las buenas maneras hacia su anfitrión original. 20 minutos después, la mansión de Braulio estaba vacía, con Selene furiosa y una montaña de copas sucias, mientras en nuestra casa la fiesta llenaba cada rincón de risas y elogios hacia mi trabajo. Una señora de edad, esposa de un notario retirado, me tomó las 2 manos entre las suyas junto a la mesa de postres y me dijo que llevaba años sin probar un chocolate tan honesto, esa fue su palabra exacta, honesto, como si el sabor pudiera llevar dentro la misma verdad o la misma mentira que la persona que lo hace. Guardé esa palabra como quien guarda una piedra pequeña en el bolsillo, para tocarla en los días en que dudara de mí misma. Entre los invitados estaba el arquitecto municipal, un hombre culto llamado Don Damaso, que mientras disfrutaba de una trufa de pistacho se quedó mirando fijamente por la ventana hacia el nuevo salón de eventos de cristal que Braulio había levantado el año anterior, con tanto orgullo que hasta lo bautizó con su propio nombre. Amalia, me preguntó en voz baja, ¿se conservan los planos antiguos de esta finca? Claro, en el despacho está el archivo completo. Y en su cara vi asomar algo que no era simple curiosidad profesional, era indignación. Cuando Braulio presentó el proyecto de ese salón, declaró que aquel terreno era un baldío sin valor. Pero yo recuerdo que mi propio abuelo excavó ahí una necrópolis romana en los años 50, antes de que la taparan con tierra por falta de fondos para conservarla. Se volvió hacia toda la sala y anunció, en voz lo bastante alta para que se hiciera el silencio, que aquel salón de cristal estaba construido sobre un yacimiento arqueológico protegido, y que además, según el plano de deslinde, la parcela de Braulio invadía 4 metros el terreno de la finca vecina. Esto ya no es una infracción administrativa, sentenció el alcalde dejando su copa, es delito contra el patrimonio histórico. Demolición inmediata a cargo del propietario. Recuerdo que, mientras el arquitecto hablaba, se hizo un silencio tan absoluto en la sala que se oía el goteo de la fuente de chocolate en la mesa de postres, un sonido ridículo, casi cómico, sonando de fondo mientras la reputación de mi exmarido se desmoronaba delante de todo el que él más quería impresionar. Vi como algunos invitados, los mismos que una hora antes le habían dado palmadas en la espalda a Braulio deseándole suerte con su compromiso, empezaban a mirar hacia la puerta, calculando cuánto tiempo debían esperar para marcharse sin parecer descorteses.
El documento de demolición llegó a la mañana siguiente, pegado directamente sobre uno de los leones de piedra de la entrada, antes incluso de que amaneciera. Media hora después vi cómo se entreabría la puerta de la mansión y salía Herminia, mi suegra, envuelta en un chal, mirando hacia atrás a cada paso como si temiera que Braulio la estuviera vigilando desde una ventana. Nelita, soy yo, tembló su voz en el interfono, aunque llevaba 15 años llamándome siempre Amalia. Ábreme, por el amor de Dios, necesitamos hablar. Feliciano alzó una ceja desde la mesa de la cocina. Es un caballo de Troya, Amalia, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondí, pero sigue siendo la madre de mi exmarido. No puedo dejarla congelarse en la calle. Abrí la verja. Herminia entró sollozando, quejándose de Selene, de la casa sucia, del hambre, de un marido irreconocible, flaco y consumido. Te extraño tanto, Amalia, tu comida, tu calor, Braulio es un tonto redomado. Fui a poner agua para el chocolate, dejándola sola un instante junto a la mesita del pasillo donde reposaba la carpeta con los planos de la necrópolis, la prueba de que el salón de Braulio estaba sobre terreno protegido. El ruido del agua tapaba los sonidos de la cocina, pero yo, acostumbrada a escuchar hasta el mínimo cambio en un obrador, oí perfectamente el clic inconfundible del obturador de una cámara de móvil. Volví al pasillo despacio. Herminia estaba inclinada sobre la carpeta, fotografiando cada página con concentración fría, sin rastro de las lágrimas de hacía un minuto. No la envió a reconciliarse, la envió a robar pruebas para que Braulio pudiera alegar en el juicio que los planos habían desaparecido. No grité, no la eché a la calle. Recordé las palabras de Feliciano, la ira es combustible, no la quemes en vano, úsala para el motor. Volví a la cocina haciendo ruido con la tetera. Herminia se guardó el móvil de golpe y fingió, otra vez, ser una santa mártir. Señora Herminia, le dije sentándome frente a ella, ¿y su pensión, le alcanza? Ella se atragantó. Claro que sí, Braulio me ayuda cuando puede. Saqué una carpeta que Feliciano había preparado con sus contables en apenas 2 días. Los extractos mostraban que cada mes, el mismo día que entraba la pensión de Herminia, el dinero se transfería a otra cuenta, dejándola en cero, mientras Braulio le decía que lo estaba ahorrando en un depósito para una casita en la playa. No existe ningún depósito, le dije con dureza, mire la segunda página. Era la factura de un descapotable rojo a nombre de Céline Vedot. El rostro de Herminia envejeció 10 años en un segundo. Él usó mi dinero, susurró, mi dinero para pagarle el coche a esa mujer. Se levantó, rebuscó en su bolso y sacó un llavero. Me envió a robar tus planos, dijo con voz hueca, y él mismo me ha dejado sin nada. Empujó las llaves hacia mí. Es un juego de repuesto, da acceso a la puerta trasera y a la caja fuerte del sótano, la que ni Hacienda conoce. Castígalo, Amalia, castígalo de una forma que no olvide jamás. Se marchó dejando en mi cocina un rastro de perfume caro y el amargo sabor de su propio engaño. Me quedé un rato sentada sola en la cocina después de que se fuera, mirando aquel manojo de llaves sobre la mesa, sin decidirme a tocarlo enseguida. Pensé en las navidades que habíamos pasado juntas, en cómo Herminia siempre me pedía que le enseñara a hacer trufas de avellana para regalar a sus amigas del bingo, en lo orgullosa que se ponía presentándome como su nuera favorita cuando en realidad era la única. Ahora esa misma mujer me había traído, sin saberlo del todo, la llave de la ruina de su propio hijo. La vida, pensé entonces, tiene una forma extraña de devolver las cosas a su sitio, aunque tarde media vida en hacerlo. Mientras yo hablaba con Herminia, Selene había aprovechado los 5 minutos en que la puerta trasera de mi furgoneta quedó abierta para cargar el pedido de un banquete municipal, y vertió sal gruesa dentro de los sacos de cacao en polvo que yo pensaba usar esa misma tarde. Cuando probé la mezcla, como me enseñó siempre mi abuela, la lengua es tu mejor herramienta, sentí el amargor salado y supe al instante que aquello era sabotaje. Perdimos 20 kilos de cacao carísimo, pero con la ayuda de Nerea, mi ayudante, tamizamos, recalculamos las proporciones y salvamos el pedido a tiempo, aunque el mensaje quedó claro, aquello ya era una guerra abierta. Nerea, una chica de 23 años con una trenza rubia que le llegaba hasta la cintura, se quedó blanca cuando probó la mezcla contaminada,
y por un momento pensé que iba a echarse a llorar del susto, pero en vez de eso se remangó, se ató bien el delantal y me dijo, con una determinación que me recordó a mí misma a su edad, dígame qué hacer y lo hacemos, señora Amalia, no vamos a dejar que esa gente nos gane con sal. Trabajamos codo con codo durante horas, tamizando harina y cacao alternativamente, corrigiendo las proporciones de azúcar para compensar cualquier resto salado que hubiera podido colarse, probando cada tanda con la punta del dedo antes de dejarla avanzar. Cuando por fin la furgoneta salió con el pedido completo, ya de noche, nos abrazamos las dos, sucias de chocolate hasta los codos, riendo de puro alivio, y en ese abrazo torpe y dulce sentí, por primera vez desde el divorcio, que no estaba sola en aquella guerra silenciosa. Esa misma tarde, cuando vi a Braulio y Selene salir en el coche rumbo al banco, tomé el manojo de llaves de Herminia y crucé la calle. El corazón me retumbaba en la garganta al entrar de nuevo en la que había sido mi casa durante 15 años, ahora como intrusa. El patio estaba descuidado, la sala llena de manchas de vino y cajas de zapatos sin abrir. Subí al que fue nuestro dormitorio, ahora ocupado por Selene, y registré el vestidor hasta encontrar, escondida tras una pila de jerseys, una caja con un cuaderno de tapas rosa cerrado con un candado ridículo y un móvil viejo de segunda línea. El diario de Selene no hablaba de amor, hablaba de cálculo. Pasé las páginas con una mezcla de asco y fascinación morbosa, como quien no puede dejar de mirar un accidente en la carretera. Cada entrada estaba fechada con precisión notarial, cada regalo de Braulio anotado junto a su precio aproximado, cada mentira registrada como quien lleva la contabilidad de una empresa. En ningún momento, en ninguna de aquellas páginas cuidadosamente adornadas con corazones dibujados a bolígrafo, encontré ni una sola frase que sonara a cariño real, ni siquiera fingido con algo de esfuerzo. Aquello no era el diario de una mujer enamorada disimulando, era el cuaderno de bitácora de una operación bien planificada, y me pregunté, cerrándolo despacio, ¿cuánto tiempo llevaría Braulio sin darse cuenta de que dormía cada noche junto a su propia sentencia de ruina? En cuanto ponga la casa de campo a mi nombre, me largo, decía una entrada. Le diré lo del bebé la semana que viene, eso siempre funciona, decía otra. Bajo el diario encontré un informe médico de una clínica privada con una ecografía fechada en un momento en que Braulio, según recordaba perfectamente porque yo misma le hice la maleta, estaba de viaje de negocios en Lisboa durante 3 semanas completas. Aquel hijo no podía ser suyo. Me quedé mirando aquella fecha un buen rato, sentada en el borde de la cama que ya no era mía, con el frío de la habitación colándose por el vestidor abierto. Pensé, un instante, en Braulio ilusionándose de nuevo con la idea de ser padre a sus 47 años, y sentí algo parecido a la lástima antes de recordar que ese mismo hombre me había arrojado a la calle sin mirar atrás ni una sola vez. Encendí el móvil de segunda línea. Solo tenía 3 mensajes, todos de un contacto guardado como Cayetano. Aguanta, necesito que se endeude hasta el cuello con el banco, en cuanto firme el aval del nuevo crédito, desaparece, lo vamos a llevar a la ruina, decía uno. Reconocí el nombre al instante, Cayetano Roig, el mayor competidor de Braulio en el sector inmobiliario de la provincia, un hombre que llevaba años intentando expulsarlo del mercado. Había coincidido con Cayetano un par de veces en cenas de negocios, años atrás, un hombre elegante y frío, de esos que sonríen exactamente lo necesario y ni un segundo más. Y recordé entonces que Braulio siempre hablaba de él con un desprecio teñido de envidia, como quien habla de un rival al que en el fondo admira más de lo que está dispuesto a admitir. Pensar que ese mismo hombre había orquestado su ruina utilizando a la mujer que Braulio creía amar me pareció, durante un instante extraño, casi una forma de justicia poética, la ambición de mi exmarido de vuelta contra él mismo por alguien todavía más ambicioso. Selene no era una simple amante, era una infiltrada, y su embarazo, mentira para Braulio, era en realidad de Cayetano. Guardé los documentos justo a tiempo, escondiéndome por una escalera de servicio olvidada, mientras oía a Braulio, ya de vuelta, gritar que olía a chocolate y vainilla en su propio dormitorio. Al volver a casa con las pruebas, quise ir corriendo a la policía, pero Feliciano me detuvo con calma. Aquella noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina vacía y me puse a ordenar el cajón de los moldes antiguos, solo por tener las manos ocupadas. Encontré,
al fondo, un molde pequeño con forma de flor que yo misma había usado en mi propia boda, 15 años atrás, para hacer los bombones de las mesas de invitados. Recordé aquel día con una claridad extraña, el vestido sencillo que llevé porque entonces no teníamos dinero para más, la promesa que Braulio me hizo en voz baja durante el banquete, de que algún día tendríamos la cocina de nuestros sueños, y pensé, con una tristeza más resignada que amarga, que en cierto modo aquella promesa se había cumplido, solo que la cocina de mis sueños terminó siendo esta, la de un desconocido bondadoso, y no la que construimos juntos sobre mentiras. La venganza es un plato que se sirve frío, Amalia, no vamos a encarcelarlo, vamos a destruir su reputación de manera que en esta ciudad nadie vuelva a darle la mano. Espera, cometerá un error, la desesperación es una pésima consejera. Espera, cometerá un error, la desesperación es una pésima consejera. Feliciano se quedó un rato dando vueltas por el despacho después de leer el diario, con las manos cruzadas a la espalda, como si estuviera resolviendo un problema de ajedrez mucho más complicado que el que yo veía. He conocido a hombres como Cayetano Roig, dijo por fin, sin dejar de caminar, hombres que confunden destruir con ganar. Se equivocan casi siempre, porque un negocio construido sobre la ruina ajena tarde o temprano se derrumba también, solo que se lleva por delante a mucha más gente. No vamos a ser como él, Amalia. Vamos a ganar sin ensuciarnos las manos más de lo necesario. Y el error llegó 2 días después, cuando me trajeron el catálogo de una casa de subastas y en la portada reconocí el molde de cobre de mi propia abuela, grabado con sus iniciales, la única pieza de mi familia que sobrevivió a 2 mudanzas y que Braulio, según había declarado durante el divorcio, decía que yo misma había perdido. Ahora, acorralado por las deudas, intentaba venderlo para sacar dinero rápido. Esa noche entré en la sala de subastas con un vestido color chocolate oscuro que me sentaba mejor que ningún vestido de aquellos 15 años de matrimonio. Ya no caminaba encogida, caminaba del brazo de Feliciano, elegante en su traje gris. Esa noche entré en la sala de subastas con un vestido color chocolate oscuro que me sentaba mejor que ningún vestido de aquellos 15 años de matrimonio. Antes de entrar, Feliciano me tomó del brazo en la puerta y me dijo algo que no olvidaré nunca. Camina como si esta gente te debiera algo, Amalia, porque en realidad te lo debe, aunque ninguno de ellos lo sepa todavía. Entré con la barbilla alta, sintiendo como las conversaciones bajaban de volumen a mi paso, como algunas cabezas se giraban a mirarme con una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto, ese respeto tardío que la gente reserva para quien ha sobrevivido a algo público y humillante. Braulio, sentado en primera fila junto a un Selene nerviosa, dio un respingo al verme entrar. Cuando el subastador anunció el lote, un molde de cobre artesanal del siglo XIX, precio inicial 5.000 euros, Braulio, creyendo que yo estaba desesperada por recuperar la reliquia de mi familia, hizo pujar a un testaferro suyo cada vez más alto, hasta llegar a una cifra absurda. Sentada en mi silla, sentí que el corazón se me aceleraba con cada nueva puja, no por miedo a perder el molde, sino por la tentación real de entrar yo también en aquel juego absurdo, de demostrarle a Braulio que tenía dinero de sobra para humillarlo con sus mismas armas. Fue Feliciano quien, apretándome suavemente la mano bajo la mesa, me recordó sin palabras cuál era el verdadero objetivo de aquella noche, no comprar de vuelta un objeto, sino desenmascarar a un hombre delante de la única audiencia que a él todavía le importaba. Cuando ya todos me miraban esperando mi puja final, me levanté y dije, con voz clara, que no iba a pujar ni un euro más, pero que tenía una pregunta para el subastador, si podía verificar el interior del molde, donde, dije, estaban grabadas las iniciales de mi abuela y una fecha imposible de falsificar. El subastador, con la lupa de joyero, confirmó ante todos que, en efecto, aquel molde había sido reportado como propiedad exclusiva de Amalia Duarte en el propio inventario notarial del divorcio, lo cual convertía a Braulio, ante toda la élite de la ciudad reunida, en alguien que intentaba vender un bien que legalmente no le pertenecía. 2 agentes de policía, presentes por casualidad en la sala, se acercaron a esposarlo entre gritos de protesta, mientras Selene, lejos de defenderlo, se levantaba con calma, se arreglaba el abrigo y caminaba hacia un hombre alto que la esperaba en el pasillo, Cayetano Roig en persona, quien la tomó del brazo sin ni siquiera disimular delante de las cámaras de los periodistas. Braulio salió de comisaría al amanecer, solo,
con prohibición de abandonar la ciudad. Al llegar a su mansión la encontró completamente vacía. Selene se había llevado todo lo que pudiera venderse, ropa, joyas, hasta las cortinas encargadas del extranjero. Desesperado y arruinado, bajó al garaje, cogió una garrafa de gasolina y, tras beber directamente de una botella de licor, cruzó la calle tambaleándose con intención de prender fuego a nuestra finca. Después supe, por boca del propio capitán, que Braulio había pasado las últimas horas antes de aquello llamando uno por uno a todos los socios y amigos que en su día lo habían acompañado en sus proyectos más ambiciosos, y que ninguno le devolvió la llamada, ni uno solo, lo cual, más que la propia detención o la ruina económica, fue quizás el golpe que terminó de quebrarlo por dentro. Descubrir que todo aquel círculo de admiración que había construido durante años estaba hecho, en realidad, del mismo material que el dinero que ya no tenía, humo que se disipa en cuanto deja de haber beneficio a la vista. Justo al llegar a la verja, un todoterreno se detuvo junto a él, bajaron dos hombres de gruesas cadenas de oro, cobradores de un préstamo semilegal al que Braulio debía una fortuna desde hacía meses, dinero que en realidad había gastado en joyas para Selene. Justo al llegar a la verja, un todoterreno se detuvo junto a él, bajaron dos hombres de gruesas cadenas de oro, cobradores de un préstamo semilegal al que Braulio debía una fortuna desde hacía meses, dinero que en realidad había gastado en joyas para Selene. Reconocí a uno de ellos, un hombre corpulento al que en el barrio llamaban el cordobés, porque había cobrado deudas antes en el mercado donde yo empecé a vender bombones, y sabía, por experiencia ajena, que aquellos hombres no negociaban con palabras bonitas sino con números fríos. Braulio, dijo el cordobés sin levantar mucho la voz, lo cual resultaba todavía más aterrador que un grito, lleva semanas sin contestar al teléfono y los intereses no esperan a nadie, ni siquiera a promotores con leones de piedra en la puerta. Lo acorralaron contra la verja, dispuestos a cobrarse la deuda con violencia, cuando salí yo misma, tranquila, y les propuse comprar la deuda con descuento, transferencia inmediata desde la cuenta que Feliciano había puesto a mi nombre. Aceptaron. Firmamos sobre el capó del coche. Aceptaron. Firmamos sobre el capó del coche. Fue extraño, firmar aquel documento bajo la luz amarilla de un farol, rodeada de hombres que un minuto antes parecían dispuestos a partirle las piernas a mi exmarido, sintiendo que por primera vez en meses el dinero no era un arma que usaban contra mí, sino una herramienta que por fin manejaba yo. El cordobés, al ver mi firma segura, sin un solo temblor, soltó una risa corta y dijo que en 20 años cobrando deudas nunca había visto a nadie negociar con tanta sangre fría llevando a un delantal de cocina bajo el abrigo, porque no había tenido tiempo de cambiarme. Y ahí mismo, mostrándole a Braulio el documento recién firmado, le expliqué que aquel préstamo tenía una cláusula de garantía sobre todos sus bienes inmuebles, así que, desde ese instante, la mansión de los Leones ya era legalmente mía. Braulio, en lugar de marcharse, corrió a encerrarse dentro de la casa, gritando que aquella era su fortaleza. Minutos después apareció en una ventana del segundo piso empuñando la escopeta de caza que solo usaba para posar en fotografías, y disparó al aire amenazando con quemarlo todo. Llegó la policía, se desplegó un operativo con francotiradores, y el capitán, el mismo al que días antes yo había invitado a probar mis bombones, me advirtió que iba a ordenar el asalto. Le pedí 5 minutos y llamé a Braulio por teléfono. Los tonos de llamada parecieron durar una eternidad, mientras a mi lado el capitán consultaba su reloj y el francotirador, apostado sobre el techo de un coche patrulla, esperaba una señal que yo rezaba por no tener que dar nunca. Braulio, dijo por fin una voz ronca y quebrada al otro lado, ¿vienes a ver cómo muero? No, respondí, tan tranquila como pude, vengo a decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde para escucharla. Le hablé del embarazo, de Cayetano, de su propia madre robada durante años, y en cada frase noté cómo su respiración se volvía más agitada, más rota, hasta que en el silencio final, justo antes de colgar, solo alcancé a oír un sollozo seco, casi animal, el sonido de un hombre entendiendo, demasiado tarde, todo lo que había perdido por su propia mano. No le grité ni supliqué, le hablé con la misma calma con la que se explica una receta ya arruinada. Le conté lo del embarazo falso, lo de Cayetano, lo del dinero robado a su propia madre,
y le dije que no le quedaba nada, ni honor, ni familia, ni casa, pero que aún tenía una opción, vivir. Un minuto después, sin arma, salió tambaleándose al porche con las manos vacías. Llegó hasta la verja, justo donde meses antes había arrojado mi bolsa al barro, y ahí, frente a mí, su rostro se contrajo de golpe, se le cayó el párpado derecho, se llevó la mano a la cabeza y se derrumbó pesadamente a mis pies. Un ictus masivo, dijo el médico que llegó minutos después. Se lo llevaron con las luces rojas de la ambulancia tiñendo la noche, mientras yo me quedaba junto a la verja abierta, sin ningún triunfo en el pecho, solo el vacío frío de una guerra que por fin había terminado. Pasaron 3 meses. La finca de Feliciano y la antigua mansión de los Leones, con la valla ya derribada entre ambas, formaban ahora un solo complejo abierto a toda la ciudad. En la fachada colgaba un letrero sencillo: Escuela de Chocolatería y Centro de Apoyo a Mujeres sin Recursos. Herminia, envejecida pero con los ojos ya sin miedo, vivía en la casita de invitados ayudando en el jardín. No nos hicimos amigas del todo, pero le permití quedarse porque elegí no vengarme de quien era, sobre todo, débil. Los domingos por la tarde, Herminia bajaba a la cocina grande a ver cómo daba clase a mis alumnas, sentada siempre en el mismo taburete junto a la puerta, sin molestar, solo observando, y algunas veces, cuando pensaba que nadie la veía, se llevaba la mano a la boca al probar a escondidas alguna trufa que sobraba, con una expresión de niña culpable que a mí, con el tiempo, terminó por parecerme más entrañable que ofensiva. Nunca volvimos a hablar de lo que hizo con la carpeta de los planos, no hacía falta, las dos sabíamos que aquel gesto suyo, entregarme las llaves, había pesado más que cualquier disculpa. Selene, según supe por casualidad, fue abandonada por Cayetano apenas una semana después de la subasta, y trabajaba ahora en la caja de un supermercado, sin maquillaje, evitando mirarme cuando coincidíamos en la calle. La primera vez que nos cruzamos así, en el pasillo de los congelados, sentí que ella esperaba de mí algún gesto, una burla, una mirada de desprecio, cualquier cosa que le confirmara que seguía mereciendo odio de mi parte. No le di nada de eso. Simplemente pagué mi compra, le dije buenas tardes con la misma cortesía que le daría a cualquier desconocida, y salí. Vi por el rabillo del ojo cómo se quedaba desconcertada, casi decepcionada, como si mi indiferencia le doliera más que cualquier reproche que hubiera podido imaginar durante meses. El día de la inauguración, Feliciano tomó el micrófono ante todo el vecindario y anunció que me adoptaba legalmente como su hija y única heredera de toda la finca. El día de la inauguración, Feliciano tomó el micrófono ante todo el vecindario y anunció que me adoptaba legalmente como su hija y única heredera de toda la finca. Entre la gente reunida estaba también Nerea, mi antigua ayudante, que ahora daba clases de temperado a las alumnas más jóvenes, y una mujer llamada Custodia, la primera alumna que se matriculó en el centro, viuda reciente, con 2 hijos pequeños y ninguna experiencia previa en cocina, que se acercó a mí entre lágrimas para contarme que gracias a las prácticas remuneradas del programa había podido, por primera vez en un año, pagar el alquiler entero sin pedir prestado a nadie. Esas eran las historias que de verdad me importaban ya, más que cualquier titular sobre la caída de Braulio, historias de mujeres que volvían a sostenerse solas, con las manos llenas de harina en vez de vacías de esperanza. Los aplausos llenaron el jardín. Nerea, que para entonces ya llevaba varios meses dando clases propias los martes y jueves, se acercó a abrazarme entre lágrimas nada más terminar el discurso de Feliciano, y me confesó que, cuando entró a trabajar conmigo hacía apenas un año, jamás imaginó que terminaría enseñando su propio oficio en un lugar así, con su nombre escrito en un cartel de la entrada junto al mío. Le dije que ese era, precisamente, el sentido de todo aquello, que ninguna mujer que pasara por esa cocina se quedara para siempre a la sombra de otra, sino que encontrara, tarde o temprano, su propio nombre grabado en algún sitio, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo un cartel de madera junto a una puerta. Me abrazó fuerte, como un padre de verdad, y me susurró que me había ganado cada ladrillo de aquella casa. Antes de coger el micrófono, Feliciano había pedido silencio golpeando suavemente su copa con una cucharilla, y contó, ante todos, la historia completa de aquel banco helado, sin ahorrarse ningún detalle, ni siquiera el más incómodo, que llevaba fingiendo pobreza desde hacía meses porque necesitaba comprobar, antes de firmar ningún papel,
Si la codicia de esta ciudad se había comido también a las últimas personas decentes que le quedaban por conocer. Solo encontré una, dijo señalándome, y esa fue razón suficiente para devolverle la fe en el género humano a un viejo que ya casi la había perdido del todo. Antes de unirme a la celebración, me acerqué al banco donde todo empezó, ahora pintado y con una placa de bronce en el respaldo que decía, la dignidad no se hereda, se demuestra. Esa misma tarde fui al hospital de cuidados prolongados donde Braulio, sobreviviente del ictus, yacía atrapado en su propio cuerpo, consciente de todo pero incapaz de mover un solo dedo. Esa misma tarde fui al hospital de cuidados prolongados donde Braulio, sobreviviente del ictus, yacía atrapado en su propio cuerpo, consciente de todo pero incapaz de mover un solo dedo. El pasillo olía a desinfectante y a comida de bandeja, un olor que no tenía nada que ver con el mundo de olores en el que yo vivía ahora, cacao, vainilla, mantequilla tostada, y ese contraste, más que ninguna otra cosa, me hizo entender de verdad cuánto habían cambiado nuestras vidas en apenas unos meses. Las enfermeras me saludaban siempre por mi nombre, sabían que era yo quien pagaba la habitación privada, y algunas, con el tiempo, empezaron a preguntarme por la escuela, por si algún día podrían llevar a sus hijas a aprender el oficio, y yo siempre les decía que sí, que las puertas estaban abiertas para cualquiera con ganas de trabajar honestamente. Me reconoció al entrar, y en sus ojos brilló una mezcla de vergüenza y súplica muda. No me senté a su lado. Pensé, mirándolo tendido ahí, tan pequeño de pronto en aquella cama demasiado grande, en la primera vez que lo vi en el mercado, joven y lleno de planes, y en la distancia enorme que había entre aquel muchacho y el hombre roto que tenía delante. No sentí el impulso de gritarle ni de humillarlo más de lo que la vida ya se había encargado de humillarlo. Sentí, sobre todo, una especie de calma extraña, la calma de quien por fin entiende que cerrar una historia no siempre requiere gritos ni lágrimas, a veces solo requiere quedarse de pie, en silencio, y decir la verdad una última vez antes de darse la vuelta para siempre. Me quedé de pie, le conté que la escuela ya tenía 40 alumnas, que su madre estaba bien, que la ciudad entera había dejado de preguntar por él. Saqué del bolso una sola moneda y la dejé sobre la mesita, junto a su cabeza. «Vives aquí porque yo pago cada mes», le dije sin rencor, solo con la calma de quien ya cerró una herida. «Nunca fuiste más que la cocinera de esta casa, y ahora estás despedida», susurré, repitiendo sus propias palabras de aquel día en el aparcamiento, pero sin gritar, sin odio, solo constatando un hecho. «Te perdono, Braulio, no porque lo merezcas, sino porque para mí ya no eres nadie». No fue una venganza que nadie planeó del todo, ni tampoco un simple golpe de suerte, fue, sobre todo, la consecuencia natural de dejar de callar, de dejar de proteger con mi silencio a quien nunca me protegió a mí. Eso, si algo he aprendido de estos meses, es lo único que de verdad vale la pena enseñarle a cualquier mujer que cruce la puerta de mi escuela buscando algo más que una receta. Salí del hospital al sol de la tarde, con el viento moviéndome el pelo y el aroma dulce de cacao todavía impregnado en mi ropa, camino de vuelta a mi escuela, a mis alumnas, a la vida entera que había vuelto a construir con mis propias manos, exactamente como se construye un buen chocolate, con paciencia, con calor y sin dejar que nadie más decida el punto final. De camino a casa pasé por el mercado donde todo había empezado, aquel puesto pequeño donde una tarde de hace 15 años un joven ambicioso se paró frente a mí durante 20 minutos sin decidirse por ningún bombón. Ya no queda nada de aquel puesto, lo ocupa ahora una tienda de flores, pero yo siempre me detengo un momento frente al escaparate cuando paso por ahí, no por nostalgia de Braulio, sino por gratitud hacia la mujer que era entonces, aquella que todavía no sabía cuánto iba a tener que perder para aprender, por fin, cuánto valía de verdad. Esa noche, ya en mi habitación de la finca, saqué del cajón de mi mesilla el molde de cobre grabado con las iniciales de mi abuela, el mismo que casi pierdo en aquella subasta, y lo sostuve un rato entre las manos, sintiendo el peso frío del metal, pensando en todas las mujeres que habían pasado por esa cocina antes que yo, mi abuela primero, yo después, y ahora, cada tarde, docenas de alumnas nuevas que llegaban con las manos vacías y se iban, semana tras semana, con un oficio entre los dedos. Guardé el molde de nuevo en su sitio, apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí sin soñar con nada, sin miedo, sin rabia,
Solo con el silencio tranquilo de quien por fin ha terminado de pagar una deuda que nunca debió contraer.